Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Es muy cierto lo que decía Richard, uno es inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pero para que eso ocurra, escúcheme bien, para que eso ocurra, para que usted sea una persona inmortal en Dios, usted tiene que estar dentro, conectado y alineado con el propósito de Dios. ¿Amén? ¿Está aquí? ¿Amén? Usted es inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla, pero usted tiene que estar alineado con Dios. Tiene que estar bajo la protección de Dios. Tiene que estar bajo la cobertura del Señor para que usted pueda gozar de ese beneficio de la protección. Amén. Porque la palabra es clara en el Salmo 91. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que habita a la sombra del Altísimo. Amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Hemos estado hablando estos últimos domingos acerca del llamado, acerca del propósito de Dios, acerca de la visión, acerca de cómo nosotros podemos entrar en una temporada en la cual nuestra vida comience a ser distinta, diferente. Mire, cuando usted lleva una vida apartada del Señor, todos los días son iguales. Usted camina sin visión, sin propósito, sin destino, sin nada. Pero cuando usted tiene un encuentro personal, genuino con el Señor, usted comienza a funcionar en su propósito, en su llamado, cuando usted lo empieza a buscar a Él. Hay gente en las iglesias que nunca encuentran su llamado, su propósito, su destino, porque lo único que les interesa es asistir el día domingo, dar su ofrenda y sería. Pero aquellos que van más profundo en Dios, aquellos que se dedican a buscar al Señor, a la oración, aquellos que se dedican a buscar su rostro, aquellos que van una milla extra, que le dicen al Señor, Señor, ¿para qué tú me has llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Con esa gente es con la que Dios trabaja. Amén. Y yo quiero que en esta casa haya de esa gente y no de la otra gente. Amén. Porque si no usted se va a volver un, entre comillas, y no se ofenda, un parásito espiritual. Un parásito es un ser vivo que habita un cuerpo y que se aprovecha de la comida y se aprovecha de las sustancias que están nutriendo a ese cuerpo, pero no están haciendo nada. ¿Se entiende? Entonces usted no tiene que ser un parásito espiritual, porque cuando usted viene a una iglesia como esta y usted recibe palabra de Dios y hay un ambiente de adoración y está el Espíritu Santo moviéndose, usted puede subsistir, pero nunca se va a desarrollar en su llamado, en lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, en ese sentido, es importante que usted busque a Dios, que usted tenga tiempo de intimidad con su Padre, en su casa, en su recámara, en su baño, donde usted tenga ahí un momento a solas con Dios. Usted puede buscarlo a Él, porque es solamente el llamado, es algo que ocurre en lo sobrenatural de Dios, no es algo natural. Tiene que ver ciertamente con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, pero el llamado tiene que ser sobrenatural. Mientras no ocurra algo sobrenatural en tu vida va a ser plana, parejita siempre, y usted va a seguir trabajando en el trabajo en que está, va a seguir viviendo con los mismos problemas, con las mismas aflicciones, y nunca va a dar el salto hacia donde Dios lo quiere llevar. Pero yo creo que Dios quiere llevar a la gente de esta iglesia a su destino, a su propósito, a su llamado. ¿Verdad que sí? Amén. Y vamos a seguir entonces con esto del llamado, del propósito. Y la palabra tiene por título, ¿cómo entrar a nuestro llamado? ¿Cómo podemos entrar a nuestro llamado? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Muy bien. Dice, llamamiento de Eliseo. Verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes
besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Y qué hacía? Le servía. Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Tan grande es que luego lo vemos en el Apocalipsis. ¿Se acuerda cuando la palabra habla acerca de los dos testigos? Y dice que hacían las señales de Moisés y de Elías. Luego cuando aparece el Señor Jesús en escena, la palabra dice que iba a venir un Elías antes para anunciar a Jesús. Ese Elías, entre comillas, fue Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Entonces, en toda la Escritura, nosotros vemos el espíritu de Elías, no como el espíritu de una persona, sino como un manto, sino como un tipo de unción moviéndose entre el pueblo de Dios para anunciar algo, para traer algo sobrenatural. Elías fue de los profetas más sobrenaturales que podemos ver en la Escritura. Dice la Biblia que en una ocasión Elías estaba en un monte buscando a Dios y llegaron los enviados del rey a apresarlo. Y le decían, varón de Dios, baja de ahí. Y él decía así, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y bajaba fuego del cielo y lo consumía. Y así varias veces. O sea, Elías era un hombre que se movía en un poder sobrenatural, el cual pocas veces se puede ver hoy día en la iglesia, en la historia de la iglesia. En cierta ocasión dice la palabra que Elías estaba ayunando y corrió durante 40 días hasta llegar a un lugar. Corrió, se fue corriendo y no descansó hasta llegar a un lugar. Entonces usted ve que la unción de Dios era tan fuerte sobre el ministerio de Elías que él hacía cosas que otros profetas nunca pudieron hacer. Usted ve varios tipos de profetas en la palabra. Usted ve profetas que declaran la palabra de Dios, pero ve otros tipos de profetas que hacen la obra de Dios y se mueven en milagros y en prodigios. Entonces ese era Elías. Elías es uno de los 2 hombres en la Escritura que no vio la muerte. ¿Sabía usted que Elías no murió? Está vivito y coleando, como se dice. Elías no murió. El primer hombre que nunca murió fue Enoc. ¿Se acuerda usted en la Escritura cuando dice la palabra que y caminó Enoc con Dios y desapareció Enoc porque Dios se lo llevó? Ese hombre vivió 365 años. Recuerde que en la antigüedad la gente vivía muchísimos años. Y Enoc el Señor se lo llevó, desapareció. Y Elías fue la segunda persona que el Señor se llevó al cielo sin ver la muerte. Dice la palabra del Señor que iba Elías con Eliseo, de quien vamos a hablar hoy día, que era su discípulo. Y él le dijo, Eliseo, quédate aquí porque tengo que ir a otro lugar. Y Eliseo le dijo, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y dice la palabra del Señor que aparecieron los carros de fuego de Dios con caballos de fuego y se llevaron a Elías. O sea, era un hombre que siempre se movió en lo sobrenatural. Era impresionante. Amén. Y ahora tenemos a Eliseo. Hoy día vamos a hablar de Eliseo. Y vamos a hablar de cómo fue el llamado de Eliseo. Pero fíjese, hay algo muy interesante. Y es que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Exactamente el doble de milagros. Eliseo se movía en la misma unción que Elías. Recuerde que cuando Dios se llevó a Elías, el manto de Elías cayó y Eliseo lo tomó. Entonces, escuche, cuando usted anda debajo de un manto, cuando usted anda debajo de una unción, usted puede funcionar al doble de lo que esa unción está haciendo en su Padre Espiritual. ¿Me está escuchando? Esto es, si Dios me usa a mí de una manera, a usted Dios lo va a usar al doble. ¿Usted se alegra por eso o no? Dios lo va a usar al doble que lo que me usa a mí. Y eso a mí no me va a poner celoso, por supuesto que no. Porque un padre se pone feliz cuando sus hijos superan al papá, ¿o no? O sea, si mi hijo llega más lejos que yo, Daniel, yo voy a ser más feliz, el más contento, porque mi anhelo y mi corazón es que mi hijo llegue más alto que yo, que gane más dinero que yo, que no sé, que alcance más cosas que yo, que sea más famoso que yo, porque es mi hijo. Y con ustedes es lo mismo, o sea, a mí no me importa si usted tiene más unción que yo, o si usted alcanza más personas para el Señor que yo me alegro con eso.
Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos bajo una unción de las personas que nos están dirigiendo, sabiendo que esa unción va a provocar que yo sea el doble que esa persona. ¿Amén? ¿Está contento por eso o no? ¿O le da lo mismo? ¿O usted encuentra que yo soy demasiado poco poderoso, entonces a usted le da igual? ¿Ah? Muy bien, entonces, hay 4 palabras claves que se desprenden de este pasaje y que nos llevan a entender cómo es que Eliseo logró heredar lo que Elías cargaba. Amén. Eliseo logró heredar lo que Elías cargaba. Y dice la Biblia que Elías iba caminando y él vio a Eliseo, no se confunda, Elías y Eliseo, son 2 personas diferentes. Y él vio a Eliseo y dice que le tiró el manto. Y eso significaba algo. Eso tenía algo muy importante. Es como que si yo voy con una chaqueta y pongo mi chaqueta sobre la espalda de una persona, eso está diciendo que yo lo estoy eligiendo como un heredero. ¿Está aquí? Yo lo estoy eligiendo para que cargue lo que yo estoy cargando. Y escuche, Eliseo se dio cuenta de esto. Dice la palabra que él estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Esa es una de las palabras clave que vamos a tener hoy día. Él estaba trabajando. Él no estaba flojeando. Él no estaba en YouTube ni en Face, ni en WhatsApp. Él estaba trabajando. Amén. Todos digan trabajando. Eso es muy importante. Escuche, porque Dios nunca va a llamar a un flojo. Dios nunca va a llamar a uno que no está haciendo nada. Dios nunca va a llamar a uno que está marcando el paso. Amén. Entonces Eliseo estaba trabajando y estaba arando y estaba con una yunta de bueyes. Él llevaba la última. ¿Cuántas yuntas de bueyes eran? 12. ¿Cuántos bueyes eran? 24. Muy bien, porque cada yunta es para 2 bueyes. Entonces podríamos decir que Eliseo tenía una pyme. Amén. Eliseo tenía una pyme de arado. Él era un campesino. Él era un agricultor. Amén. Él no era un predicador. Eliseo no era un predicador famoso. Eliseo no era un estudiante de instituto bíblico. Eliseo era un campesino y él estaba trabajando. Bueno, eso nos habla de que Dios siempre va a llamar a gente que se está moviendo en algo, no que no está haciendo nada, que está trabajando, que está sirviendo. Amén. Eso es muy importante, el trabajo. Número 2, el llamado. ¿Qué fue lo que hizo Elías sobre Eliseo? Al poner su manto sobre él, lo estaba llamando. Lo que le estaba diciendo es: tú eres diferente, tú tienes un propósito, pero para que tú cumplas ese propósito, ese destino, tú tienes que seguirme. Amén. Escuche, usted nunca va a cumplir su propósito y su destino si usted no sigue al hombre de Dios que Dios le pone por seguir. Eso es básico, eso es esencial. Escuche, porque Dios no usa llaneros solitarios. Dios no usa llaneros solitarios. Dios usa gente que está unida al cuerpo y que está sujeta a su autoridad. Eso es esencial. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestra autoridad, nosotros comenzamos a funcionar en la misma unción que nuestra autoridad carga. Eso es muy importante. Entonces las cosas nos empiezan a resultar. Empezamos a ver resultados en nuestra vida. Entonces lo primero es el trabajo, lo segundo es el llamado, lo tercero es el sacrificio. Fíjese que una de las cosas que hizo Eliseo, luego que recibió el llamado, ¿qué fue lo que hizo? Dice que mató un par de bueyes. Los cocinó, o sea, hizo un asado para la gente y le dio al pueblo, o sea, a sus trabajadores. Y dijo: yo aquí, hasta luego, señores, esa es mi despedida. Y se fue. ¿Cuántos quieren comerse un buen asado después del ayuno? Amén. ¿Cuántos están ayunando todavía? Amén. Oiga, esta semana para mí fue terrible. Le voy a hacer un paréntesis. Fue terrible. ¿Sabe? Yo trabajo en el área salados de la compañía de saborizante en que yo estoy. Y hace poquito tiempo contrataron un chef ejecutivo. Y él es un chef importante, es mi amigo. Recibió al Señor conmigo. No ha venido a la iglesia, pero recibió a Cristo conmigo. Y él cocina, hermano, pero ¿para qué le cuento? Y a él lo trajeron para hacer cosas ricas, para que después nosotros imitemos los sabores con nuestros saborizantes. Entonces usted se imaginará que ¿quién tiene que probar eso? Yo.
Pero yo no podía esta semana. Y esta semana, hermano, fue terrible. Hizo pizza, hizo carne, pero no así como uno a la cocina en la casa. Este le pone bueno, hermano. Este le pone bueno. La señora que está acá hace los mejores porotos con longaniza y pulpa de cerdo que yo haya comido en mi vida, ¿ya? Sí, no te pongas pesadito. Estoy hablando en otro sentido, de que usted sabe, pues, hermano, es un chef. No es ajo y cebolla nomás, es un chef. ¿Ah? Le pone ahí, hace cuestiones tailandesas, qué sé yo. A ti te voy a poner en disciplina, seguir molestando a mi señora. Nunca. Fabiana ha comido defiende Fabiana a mi señora. ¿Y en qué estoy? En lo que terrible que fue para mí. Fue terrible, hermano. Sí, fue terrible. Y ponían las pizzas ahí al lado mío, recién horneada, pan amasado. Oh, terrible, terrible. Pero el Señor me fortaleció. Y en esta oportunidad yo tomé el desafío más que el año pasado, porque el año pasado ayunamos todo el día y en la noche yo entregaba y comíamos algo. Pero ahora nada. Bueno, pero el Señor nos fortaleció. Amén. Yo creo que el Señor lo fortaleció a usted, me fortaleció a mí. Y la palabra del Señor dice que hay cosas que se consiguen con oración y ayuno. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia que sabe ayunar. Amén. Porque eso activa nuestros sentidos espirituales. Y sabe, yo estaba leyendo y hay un montón de beneficios médicos del ayuno. Yo me puse a averiguar. Y resulta que el que tenía alta la insulina, le baja la insulina. El que tenía, diabetes, se le va la diabetes. El que tenía problema al corazón y tenía las arterias taponadas con grasa, se le destapan las arterias. Y su cuerpo deja de ocupar la energía que ocupaba en la digestión y la comienza a ocupar en sanar a su propio cuerpo. Entonces, por eso que Jesús ayunaba tanto también. Porque si bien es cierto, es un arma espiritual, escuche, también es un arma natural. Y eso es muy importante, porque nos mantenemos mejor, porque tenemos un mejor estado físico. Si no, Jesús no podría haber hecho tantas cosas que las que hizo. Eso lo hizo por su vida de oración y de ayuno. Entonces, eso habla de que en la iglesia nosotros tenemos que ser más como Cristo. Amén. Ayunar más, orar más. Amén. Y esto nos va a hacer bien, nos va a fortalecer físicamente. Yo lo único que quiero comerme es un pedazo de carne así rico y pizza y todo eso. Pero yo sé que Dios me fortaleció. Le está dando hambre, ¿no? Está dando hambre. Bueno, pero hoy día ya va a poder almorzar bien. Muy bien, volvamos a Eliseo. Mire para dónde nos fuimos. Ve, usted me jala eso y yo termino hablando de cualquier otra cosa. Entonces, primero el trabajo, segundo el llamado, tercero el sacrificio. Por eso llegamos ahí. Porque ayunar es un sacrificio. Es un sacrificio. El apóstol Pablo dice que debemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Amén. Entonces, cuando usted pone su cuerpo en sacrificio para el Señor, Dios recibe esa ofrenda. No crea que Dios no lo recibió, su ayuno. Dios sí lo recibió. Dios sí lo recibió cuando estaba a punto ahí. El John el otro día me decía, pastor, me mandaba un WhatsApp el día viernes. ¿Sabe qué? Estoy acá y en la empresa tienen un tenedor libre. ¿Qué hago? ¿Qué dice, pastor? ¿Puedo? Le digo, no, estás ayunando. Pero pastor, si como puras ensaladas, ¿puedo? No, estás ayunando. Y Dios lo probó, pero salió en victoria. Amén. Y así espero que cada uno de ustedes también. Entonces, el sacrificio. La primera palabra es el trabajo. ¿Está anotando? Trabajo. Número 2, el llamado. Número 3, y número 4, el servicio. Son las 4 palabras claves que vamos a ver hoy día para alcanzar nuestro llamado. Número 1, número 2, llamado. Número 3 y número 4. Muy bien. Número 1. Mire, todavía hay pasteles que no la agarran. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Muy bien. Como sacrificio. ¿Quién dijo sacrificio? Número 4, servicio. Número 1, el trabajo.
Dios no llama a una tarea, a una función en su reino, a un flojo, a un vago. Él llama a aquellos que están ocupados en algo. Eso es muy, muy importante. Si usted está esperando que Dios lo llame a trabajar en su reino, a hacer algo importante para Él, usted tiene que involucrarse en la obra. Usted tiene que involucrarse. No importa que no sea algo que a usted le guste hacer, pero usted tiene que involucrarse. Cuando su pastor, su pastora, su líder de casa de paz le digan, hermano, ¿puedes hacer esto? Usted hágalo con gusto. No importa si eso no es su llamado, no importa si eso es o no lo que usted siente que Dios lo llamó a hacer. Pero cuando usted está trabajando, las posibilidades de que Dios lo llame a algo aumentan. Porque Dios nunca, escuche, Dios se va a fijar en alguien que no está haciendo nada. Dígame, la gente que no hace nada en su trabajo, donde usted se mueve, ¿su jefe pone su ojo sobre él para algo? Por supuesto que no. Pero ¿en quiénes se fijan? En los que siempre están haciendo algo. A los que son proactivos. Usted no solamente tiene que hacer lo que le dijeron que haga, usted tiene que hacer más de lo que le dijeron que haga y llamar la atención de su jefe. ¿Amén? ¿Lo va a hacer? ¿Sí? Usted tiene que hacer más, pero pastor, es que no me van a pagar más. Es que por eso que no te pagan más. ¿Cómo no entiendes? Si tú no tomas la iniciativa para hacer algo mayor, nunca van a poner sus ojos en ti para darte un ascenso. ¿Está aquí? Entonces usted tiene que ir más allá. Usted tiene que desechar esa mentalidad de flojo. Esa mentalidad de que voy a hacer, si me dijeron 10 ventas, entonces 10 ventas nomás. No, haga 15, haga 16 y llame la atención de su superior. Porque eso va a provocar que usted lo van a ascender. Por más que usted ore y ayune pidiéndole al Señor que le den un aumento o que lo suban a otro nivel, no se lo van a dar. Son dos cosas. Es lo espiritual y es lo natural. Amén, tienen que ir unidas. Usted no le puede decir al Señor, Señor, que me suban al doble el sueldo si usted es un flojo y no está haciendo nada. ¿Me está entendiendo? Entonces usted tiene que ser diferente. Recibimos la palabra de Dios que nosotros debemos de ser sal y luz en esta generación. ¿Se acuerda? La palabra para el 2016, para nosotros como iglesia, es que debemos ser sal y debemos ser luz. Y la sal da sabor donde hay sinsabor y la luz alumbra en medio de la oscuridad. ¿Amén? Entonces Dios nos llama a una función a los flojos. En el caso de Eliseo estaba trabajando, dijimos que era un campesino que estaba arando. Tenía 24 bueyes y él vigilaba lo que iba ocurriendo adelante de él. Y él llevaba la última yunta, o sea, él iba supervisando. Amén. Él tenía una pyme. Y él era una persona joven, no era un viejito, no era una persona de 60, no era una persona de 70, él era muy joven. ¿Cómo podemos saber esto? Porque cuando Elías lo llamó, Eliseo le dijo, déjame enterrar primero a mis padres y luego te sigo. Lo que le está diciendo es, yo soy un joven, tengo responsabilidad en mi casa. Déjame primero terminar las cosas en mi casa y luego te voy a seguir. Era joven en el sentido también que el ministerio de Eliseo, escuche, duró 50 años. Entonces, para que eso sea efectivo, lo tiene que haber llamado más o menos jovencito el Señor, ¿o no? O sea, si yo tengo 35, en 50, ¿cuánto me voy a tener? 85, imagínense. Pero tenemos para rato, ¿ah? Dios le dio un pastor joven, guapo, hermoso. Pastora, diga amén, pues usted es la única que puede decir amén a eso. Agacha la cabeza y escribe ella. ¿Qué me querrá decir con eso? Entonces el incidente con Elías tiene que haber sido en su juventud. Pero lo importante es que él estaba trabajando y estaba ocupado. O sea, estaba haciendo cosas. Se estaba moviendo en algo. No estaba él relajado, tirado en la tienda. No estaba él, bañándose en el río o en la piscina o jugando a la pelota. No, él estaba trabajando. Amén. Dios usa gente del trabajo, de esfuerzo. Y el trabajo habla de dos cosas. Número 1, de la responsabilidad y número 2, de la rentabilidad. ¿Está aquí? Habla de su responsabilidad y de la rentabilidad. Porque cuando usted trabaja, usted produce money, dinero. O usted trabaja por bolita de dulce. ¿No? Yo no trabajo por bolita de dulce. A mí me tienen que pagar un sueldo a final de mes porque yo trabajé. Ahora, ese trabajo está ligado a una responsabilidad. O sea, yo tengo tareas que realizar. No es que yo voy y yo hago lo que yo quiero. No, a mí se me asigna un trabajo.
Y en el Señor, hermano amado, también es lo mismo. A usted, su pastor, su líder de casa de paz, le va a asignar una tarea, un trabajo, y usted tiene que obedecer. Amén. En el reino hay un valor que en el mundo no es un valor y que es la obediencia. Cuando usted obedece, la obediencia produce bendición. Amén. Produce algo en el cielo que jala las bendiciones a la tierra, porque el reino es un reino que se mueve en autoridad. ¿En autoridad a quién? A nuestras autoridades en el Señor. Amén. Entonces, cuando usted trabaja, usted tiene responsabilidades y tiene una rentabilidad. Amén. ¿Está aquí? Amén. Entonces, escuche, y esto es muy importante. Lo que en realidad Eliseo tenía era un empleo, no un trabajo. ¿Está aquí? Eliseo tenía un empleo y no un trabajo, y le voy a explicar. El empleo es una ocupación circunstancial por la que recibo un salario. El empleo es una ocupación circunstancial por la que usted recibe un salario. La mayoría de los que estamos aquí, escuche lo que le voy a decir, tenemos un empleo, pero no un trabajo. Algunos tenemos empleo y trabajo a la vez. Le voy a explicar cuáles son las diferencias. Entonces, el empleo es una ocupación circunstancial por la que yo recibo un salario, una paga. Pero el trabajo, escuche, tiene que ver con el llamado de Dios, con el diseño que Él puso en ti para que desarrolles en tu vida. Entonces, el empleo es circunstancial, el trabajo es eterno. En el empleo usted recibe platita. En el trabajo usted recibe todo lo que Dios tiene para usted. ¿Me estoy dando a entender? Hay una gran diferencia entre empleo y lo que es trabajo. Mi empleo está en una empresa que está aquí a 2 cuadras de acá. Un trabajo circunstancial por el cual yo recibo un salario. Mi trabajo está aquí. ¿Me escuchó? Mi trabajo está aquí, porque tiene que ver con el llamado eterno que yo he recibido de Dios. Mi trabajo está aquí. Ahora, escuche lo que le voy a decir, esto es importante. Usted tenga un empleo hasta que su trabajo lo mantenga. ¿Me escuchó? ¿Qué quiero decir con esto? Usted debe de tener un empleo por el cual usted reciba un salario, un trabajo circunstancial, hasta que el llamado de Dios sea lo suficientemente fuerte en su vida como para que usted se dedique solo a eso. ¿Está aquí? Y no estoy hablando, y escúcheme bien esto, no estoy hablando de trabajar en la iglesia. Algunos han sido llamados para trabajar, para dedicarse de lleno a la iglesia. Otras personas han sido llamados para producir finanzas para el reino. Hay gente que ha sido llamada para ser comerciante. Hay personas que han sido llamados para ser ingenieros. Entonces, el punto es que Dios te tiene que revelar cuál es tu trabajo. ¿Me está escuchando? Usted dígale a Dios, Señor, revélame cuál es mi trabajo. Hoy día usted puede tener un empleo. Y ese empleo le está quitando tiempo, le está quitando energías. Pero va a llegar un momento en que si usted es fiel a Dios, en que si usted sigue al Señor fuertemente, Dios le va a dar su trabajo. Y su trabajo tiene que ver con el llamado eterno. Ahora, en el trabajo es cuando usted, todo en usted se expande. Su visión se expande, sus finanzas se expanden. Todo entra en una etapa de fructificación. Y le voy a dar algunos ejemplos de personajes que tuvieron empleo y llegaron a tener trabajo. No se me distraiga con los niños. Por ejemplo, Moisés. ¿Cuál era el empleo de Moisés? El empleo de Moisés era ser pastor de ovejas. ¿Se acuerda que cuando Dios llamó a Moisés, dice que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro? Y Dios se aparece a él y lo llama. ¿A qué lo llama? Lo llama a su trabajo. ¿Me está entendiendo? Amén, está aquí, no se me distraiga. Entonces, el empleo era ser pastor de ovejas, pero su trabajo era ser el libertador de Israel. En el trabajo es cuando tú adquieres trascendencia. En el trabajo es cuando tú marcas la vida de otras personas. En el empleo no. ¿Me está entendiendo? Otro ejemplo, Eliseo. Eliseo, ¿cuál era su empleo? Ser un campesino. ¿Cuál era su trabajo? Ser un profeta de Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? Son cosas distintas. Una tiene una connotación temporal, la otra tiene una connotación eterna. Y Dios lo quiere a usted llamar y a mí llamar a que tengamos un trabajo. Amén. Ahora, en el trabajo es donde está la provisión abundante. En el trabajo es donde se cumplen los sueños de Dios. En el trabajo es donde tú te realizas como persona. Es distinto.
Amén. Hay una plenitud en lo que estás haciendo. Otro ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Usted sabe cuál era el empleo del apóstol Pablo? Él hacía tiendas. Usted no se imagina, ¿verdad? Usted cuando lee las epístolas de Pablo, lo que menos se imagina es que Pablo está haciendo una tienda y cosiendo. Con una máquina de coser. No, usted se lo imagina a Pablo predicando, enseñando, escribiendo las cartas a las iglesias, porque ese era su trabajo. O sea, el trabajo de Pablo, Dios lo llamó a ser un apóstol de Jesucristo y un apóstol para la iglesia. Y llegó a ser el mayor teólogo que estableció los fundamentos de la iglesia del Nuevo Testamento. Y que hoy día tenemos como fundamento nosotros como iglesia hoy el apóstol Pablo. Pero su empleo era hacer tiendas. Él tuvo este empleo hasta que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios y Dios lo llamó a su trabajo. ¿Me está entendiendo? Lo que estoy tratando de poner en su corazón es que su empleo es temporal, pero su trabajo es eterno. Su empleo le da una paga limitada, pero su trabajo le va a dar acceso a todo lo que Dios tiene para su vida. Entonces lo que usted debe de anhelar en su corazón es desarrollarse de tal manera en el Señor de alcanzar su llamado y por lo tanto alcanzar su... Muy bien, una que me entendió. Otro ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Cuál era el empleo de Pedro? A ver, ¿cuántos saben historia de la iglesia? ¿Cuál era el empleo de Pedro? Pescador. Él pescaba. Y tuvo un encuentro con Jesús y lo llamó el Señor Jesús y le dijo, Pedro, desde ahora tú vas a dejar de ser pescador de peces y vas a transformarte en pescador de hombres. Y lo introdujo en su trabajo. ¿Me está entendiendo? O sea, si Pedro nunca hubiera respondido al llamado de Jesús, todavía está pescando en el mar de Galilea. Pero como él respondió positivamente al llamado que tuvo de Jesús, él entró en su trabajo. Y él pasó a ser una persona que trascendió la historia de la humanidad. Mire, un pescador lo conocen en todo el mundo. Un pescador dicen que fundó la Iglesia Católica. Un pescador, hermano. No era ni un ingeniero, ni un doctor, ni un médico, ni un abogado, ni un presidente de una nación. Era un pescador. Pero cuando nosotros respondemos al llamado de Dios en nuestra vida, Dios dice, yo tengo este trabajo para ti, y usted responde, usted pasa de la temporalidad a la eternidad. Usted pasa de algo que es común y corriente a algo que es extraordinario. ¿Me está escuchando? Entonces usted tiene que anhelar en su corazón tener un encuentro con Dios, que Él le haga un llamado y usted llegue a su propósito y a su trabajo. ¿Me está entendiendo la diferencia entre empleo y trabajo? Yo quiero tener un trabajo nomás. ¿O no? ¿O usted quiere ser un empleado toda la vida? No, yo no quiero. Entonces hay algunos que Dios los llamó para trabajar en la iglesia, como pastor, como maestro. Pero hay otros que Dios los llamó a tener empresas. Y le cuento un secreto. Dios a los que no llama al trabajo en la iglesia como pastor, como eso, etcétera, los llama a tener empresas. De verdad le estoy diciendo, Dios no quiere que usted sea un empleado toda la vida. Dios quiere que usted sea empresario. ¿Sabe por qué? Porque el empresario gobierna. Y Dios nos llamó a gobernar. Amén. Le voy a decir algo. Usted trabaja por dinero. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero un empresario próspero, el dinero trabaja para él. Dígame ahora cuál está gobernando. ¿Me entendió? Entonces usted debe ser una persona que tiene que tener sueños de Dios. Sueñe con el Señor. Dios lo quiere hacer una persona usted abundante. Mire, ¿cuáles son los empresarios más millonarios? Los judíos. ¿Sí o no? Gente que es del pueblo de Dios. Dios los llamó a ser cabeza y nunca cola. Entonces con nosotros es lo mismo. Dice la palabra que nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Entonces usted tiene que cambiar su mentalidad de ser un empleado a ser un empleador. ¿Amén? ¿Cuántos van a cambiar su mentalidad? Pero pastor, es que eso es muy difícil porque sabe que no tengo los recursos, no tengo la plata, no tengo el capital. Tú responde al llamado, Dios se encarga del resto. Dios dice, mía es la plata, mía es el oro. Amén. Suyas son las riquezas, pero tú tienes que estar a cuentas con Él.
Eso es muy importante, porque hay gente que quiere emprender, pero con Dios está así, así, nunca le va a funcionar. Pero cuando tú estás alineado con el Señor, estás orando, estás ayunando, estás buscando su presencia, Él se va a encargar de ponerte los contactos divinos. Amén. Él se va a encargar de ponerte con la gente correcta. Amén. Ahora le doy un consejo, si usted quiere hacer un emprendimiento, no lo haga con hermanos. En serio le digo. O sea, es muy complicado trabajar con hermanos. Porque si uno le falla al otro y le roba plata, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a demandar? ¿Lo va a meter en la cárcel? Entonces, en el mundo las cosas son más transparentes. Usted dice, esto, yo soy esto y tú eres esto, listo, hacemos una sociedad, punto, listo, pa. Y si ocurre algún problema, listo, los tribunales verán. Pero con los hermanos, ¿qué van a andar mandando a la cárcel a los hermanos? ¿Estando en juicio con los hermanos? Por supuesto que no. Entonces muchas veces nos metemos en problemas porque queremos hacer cosas con hermanos de la iglesia y resulta que a la primera fallita somos terribles los cristianos. ¿Ah, no? Les damos con todo. ¡Pah! Entonces cuidado con eso, es un consejo. Entonces el trabajo tiene que ver con tu destino eterno, somos seres eternos. Compartíamos el otro día Jeremías, antes que te formase, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Ahora, escuche lo siguiente. El empleo usa de tu tiempo. El empleo usa de tu tiempo. En el trabajo tú dispones de tu tiempo. ¿Me está escuchando? ¿Se da cuenta que es diferente? En el empleo usted tiene que hacer caso. En el empleo usted tiene que cumplir un horario. Pero al dueño de la empresa, ¿qué horario va a tener que cumplir? Ahora no le estoy diciendo con esto que los dueños de empresas son flojos y que llegan a la hora que quieren. No, ellos han pagado un precio, son los primeros que están ahí, son los que le ponen el hombro, son los que sacan las cosas adelante. Amén. Así debiera ser. Escuche, el punto es que Dios usa tu empleo para una promoción a tu trabajo. Dios hace esto cuando vea en ti una cosa, se llama fidelidad. Dios te llama al trabajo cuando en ti ve fidelidad en tu empleo. ¿Está aquí? ¿Y qué es tener fidelidad? Es ser fiel, es estar hasta el final, es cumplir, es ir más allá de lo que a uno le piden. Amén. Entonces Dios no te puede llamar apóstol si antes no fuiste un buen pescador. Dios no te puede llamar profeta si tú antes no fuiste un buen pastor de ovejas. ¿Me está entendiendo? Entonces en Dios hay procesos. Lo que pasa es que los cristianos nos gusta saltarnos los procesos. Queremos de un día al siguiente transformarnos en el último predicador más ungido y más usado por Dios haciendo milagros y nos queremos saltar el proceso. Y Dios es un Dios de procesos. Amén. Dios es un Dios de etapas. Tú vas cumpliendo etapas en Dios y Dios te va promoviendo. Entonces, ¿por qué Dios es así? Porque Dios no va a utilizar a largo plazo a un irresponsable, a un flojo, sino a un hombre y a una mujer de carácter que se templa a través de las pruebas, de los procesos y en medio de la crisis, cuando la fe te hace vencer las circunstancias. Dios dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre mucho. O sea, Dios no te puede poner sobre mucho si primero no eres fiel en lo poco. Dios no te puede poner como pastor de 500 si no eres fiel con los 5 con los que empezaste. Amén, me está entendiendo, ¿cierto? O sea, Dios no te va a dar una empresa millonaria si primero no pudiste manejar un capital de miles. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios es un Dios de procesos. Entonces, la primera palabra es el trabajo. ¿Amén? La segunda palabra es el llamado. Ya hemos hablado harto del llamado. Y cuando estás ocupado es que Dios te llama. Escucha, no te ofreces tú, Él te llama. Esa es la diferencia del llamado. ¿Sabe? Hace algunas semanas atrás yo estuve en una reunión de los pastores de Cerrillos, de la unidad pastoral. Y le voy a contar algo. Empezaron a poner las fotos de todas las iglesias. Hermano, daba pena. Unas iglesias estaban cayendo a pedazos, chiquititas, mucho más pequeñas que esta, que estaban pero muy a mal traer, unos letreros chuecos, todo mal. Y yo decía, Señor, nosotros llevamos tan poquito tiempo, pero tú nos has bendecido muchísimo. Tú nos has bendecido. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que hay mucha gente que está pastoreando, que son ofrecidos y no son llamados.
Entonces tú tienes que reconocer cuando eres llamado y cuando eres ofrecido. O sea, tú te tienes que ofrecer para servir al Señor, pero servir en el ministerio es algo para lo cual tú tienes que ser llamado. Nunca ofrecerte porque sí. Porque si eres un ofrecido, Dios no respalda a los ofrecidos. Dios dice, pero Señor, soy pastor, pues si yo nunca te llamé, hombre. Porque Señor, respáldame. Es que ¿cómo te voy a respaldar si tú estás haciendo lo que tú quieras? No le haces caso a nadie, no tienes cobertura, no tienes paternidad, no tienes una autoridad sobre ti. Pero el Señor a nosotros nos ha ido bendiciendo porque hemos sido llamados. Amén. Entonces, el llamado no es natural, el llamado es sobrenatural, ya lo dijimos. El llamado viene desde la eternidad, interrumpe el cronos para introducirte en el kairos. Es algo dentro de ti que nace para marcar tu destino. Entonces hemos dicho en otras oportunidades, que hay tiempos de Dios que se tienen que cumplir en tu vida. Uno vive en un cronos natural, pero hay kairos sobrenaturales de Dios, que Dios interrumpe la temporalidad con un llamado especial. Amén. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener ojo y tener oreja para responder al llamado de Dios. Eso es muy importante. Entonces usted debe ser una persona que está atento. Debe de ser una persona que está expectante, que está sirviendo al Señor. Pastor, ¿en qué puedo servir? No sé en qué puede servir, pero hay muchas cosas que usted puede hacer en la iglesia. Puede decir, pastor, ¿sabe qué nació en mi corazón? Venir a la iglesia para barrer. O sabe que Dios me está llamando, siento en mi corazón que puedo ayudar en la música o qué sé yo. Pero usted tiene que moverse en algo. No sea parásito. Amén. No se ofende con eso, ¿cierto? Entonces, el llamado es cuando Elías deja caer su manto sobre ti. Dios viene y te dice, te llamé para esto. Dios es claro y específico con los llamados. Dios nunca dice, no, se queda en blanco con el llamado. Dios sabe para qué te está llamando. Dios te creó. Dios, ¿cómo tú sabes que estás comenzando a funcionar en tu llamado? Sientes plenitud en lo que estás haciendo. Sientes que Dios te está usando. Sientes que estás siendo útil. Entonces ahí tú puedes saber, estoy entrando en mi llamado. Y a lo mejor hay un llamado que es inicial, pero hay un llamado que es final. Yo les contaba en otra oportunidad. Dios me llamó primero a servir en la música como baterista. Yo era el baterista de la iglesia. No tenía nada que ver con ser pastor, pero fui fiel como baterista. Todos los domingos ahí tocando la batería. Después el Señor me llamó a ser líder de jóvenes, ahí fiel como líder de jóvenes. Enseñando a los jóvenes. Trabajar con jóvenes es mucho trabajo. Lo pasamos muy mal con mi esposa. Es mucho trabajo. Los jóvenes dan mucho trabajo. Se quedan ahí mirando a los jóvenes. Escuche lo siguiente. Importancia del llamado. Cuando sabes tu llamado, entonces sabes tu propósito. ¿Me escuchó? Cuando tú sabes para qué Dios te llamó, entonces tú entiendes para qué Dios te hizo. ¿Me está escuchando? Amén. Cuando sabes tu llamado, entonces sabes tu propósito. Cuando sabes tu propósito, recibes enfoque. O sea, si Dios te llamó a ser futbolista, ¿para qué estás jugando básquetbol? Si Dios te llamó a ser futbolista, ¿para qué estás jugando tenis? ¿Me está entendiendo? O sea, si Dios te llamó a ser ingeniero, ¿para qué estás estudiando medicina? Tú tienes que recibir enfoque con tu llamado. Entonces, cuando sabes tu propósito, tú recibes enfoque. O sea, dices, yo voy a hacer esto. Cuando tienes enfoque, tienes dirección, tienes un destino y sabes en qué tienes que prepararte. ¿Me está tomando nota de lo que estoy diciendo, cierto? Escuche, cuando sabes tu llamado, sabes tu propósito. Cuando sabes tu propósito, recibes enfoque. Cuando tienes enfoque, tienes dirección y sabes en qué tienes que prepararte. Porque el llamado no es cualquier cosa, el llamado exige preparación, porque la preparación producirá excelencia y calidad y como consecuencia productividad. ¿Me está escuchando? Entonces cuando usted recibe el llamado de Dios, cuando Dios le dice yo te llamé para esto, usted recibe un enfoque y usted dice, yo me tengo que dedicar a esto. ¿Me está escuchando? Entonces cuando yo recibí del Señor que yo tenía que ser pastor, me empecé a preparar para eso, aunque no era pastor todavía. ¿Está aquí? Me empecé a preparar para eso, aunque yo no era pastor. Entonces empecé a estudiar la palabra, a orar, a introducirme en qué es lo que Dios quería hacer, cómo es una iglesia, cómo funciona una iglesia, cuál es la labor de un pastor, qué debe hacer, qué no debe hacer.
cómo corregir, cómo llamar la atención, cómo instruir, cómo guiar a un pueblo, ¿se entiende? Sí, porque yo tengo que estar preparado para cuando Dios me diga, ahora es el tiempo. Si Dios me dice, ahora es el tiempo, y nunca me preparé, voy a quedar así, y me voy a desesperar, no voy a saber qué hacer, no voy a saber cómo actuar, no voy a saber cómo dirigirme, no voy a saber de qué manera trabajar. Pero cuando tú te preparas para algo, cuando llega tu tiempo, entonces Dios no te pilla distraído, Dios te pilla enfocado, y tú dices, amén, sí Señor, lo puedo hacer ahora. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted tenga un llamado de Dios, no venga corriendo y dígame, pastor, Dios me llamó a eso. No, empiece a prepararse, porque una cosa es el llamado y otra cosa es el tiempo de caminar en tu llamado. Está aquí. Yo ya le conté. El Señor me llamó cuando yo tenía 23 años, 23, y fui ungido pastor a los 33. O sea, en 10 años Dios me procesó. En 10 años yo tuve que aprender mucho. En 10 años yo tuve que enfocarme en lo que Dios me había llamado a hacer. Y comencé a leer la palabra, a leer libros que me iban a ayudar en esto. Porque Dios no va a usar a gente que no sabe lo que tiene que hacer. Dios va a llamar a gente que sabe lo que tiene que hacer. Amén. O sea, claro, Dios te capacita, pero tú también tienes que invertir tiempo en el llamado. ¿Me está escuchando? Tú tienes que invertir tiempo en tu llamado. O sea, Richard, Ángel, si Dios los llamó a la multimedia, prepárese en la multimedia. Hagan cursos de fotografía, cursos de página web, cursos de filmación, no sé. Pero tienen que meterse en eso. A los que Dios llamó a la música, métanse en la música. Vean videos de YouTube, bajen las partituras de internet, pero tienen que meterse en eso. ¿Me está entendiendo? Porque si usted no se prepara, usted va a ser un don nadie. Si usted no se prepara como predicador, los que Dios los ha llamado a ser predicadores, van a estar dando voz en el púlpito, no van a saber qué hablar, qué decir. Escúcheme, porque la inspiración no te viene así como así. Tú te tienes que preparar, tú tienes que hacer un bosquejo de un mensaje, introducción, desarrollo, conclusión, etcétera, para que la gente entienda lo que tú estás hablando. Si no, se van a ir vacíos igual y le van a decir en la casa, ¿de qué habla el pastor? Ay, no sé. Hablo de tantas cosas, no sé. Pero Dios lo está hablando hoy día del trabajo, del llamado, ¿se entiende? Amén, del propósito de Dios. Eso es algo que usted tiene que obtener con estudio, tiene que quemarse las pestañas. Yo me levanto tempranísimo los domingos en la mañana, me acuesto muy tarde los sábados en la noche, preparándome para tenerle algo a usted. ¿O usted cree que yo predico acá lo que me venga a la mente? Señor, dame una inspiración por ahí. No, porque yo tengo que establecer un proceso con usted. ¿Se da cuenta? Hemos estado hablando del llamado, de la visión, del propósito, y llevamos varios domingos en ello porque yo quiero llevarle a usted una parte. Quiero que usted tenga un fruto. ¿Me está entendiendo? Usted debe de tener un fruto. Entonces Dios está interesado en tu productividad. El deseo de Jesús es que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Hay gente que se conforma con tener una iglesia pequeña, dice, nosotros somos pocos pero buenos. Yo quiero tener una iglesia chiquitita, pero de calidad. No, Dios está interesado en calidad y en cantidad. Amén. Y Dios con tu llamado, con tu propósito, le interesa que seas bueno y le interesa que produzcas. Porque, escuche, esto es un reino. ¿Me están entendiendo? No es un reinito, es un reino. Es el reino de Dios. Entonces, esa mentalidad es incorrecta. Esa es una mentalidad de mediocridad. Todos digan mediocridad. Muy bien. Eso es incorrecto porque siempre donde hay calidad habrá un aumento en la productividad. Dice la palabra que el árbol que no da fruto es cortado y es echado en el fuego. Entonces, número 1, la primera palabra que vimos, ¿cuál era? Trabajo. Número 2, llamado. Muy bien. Número 3, sacrificio. Eliseo tomó un par de bueyes y los mató, los coció con el arado y dio de comer al pueblo, o sea, a sus trabajadores. Fue lo primero que hizo. Y él tomó su yunta, la sacrificó, eliminó los bueyes y el arado, ya no podía volver atrás. Lo hizo para obligarse a no volver atrás. ¿Por qué dice que él tomó la yunta de él y mató a los bueyes? Para no volver atrás. Si los bueyes hubieran estado vivos y la yunta hubiera estado ahí, en algún momento Eliseo podría haber dicho, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me vuelvo a mis bueyes. Pero él se mató a sí mismo, sacrificó los bueyes, lo dio al pueblo y se quedó sin nada. Y dijo, ya no tengo otra alternativa. Tengo que ir tras el llamado de Dios. Amén. ¿A cuánto Dios le está hablando? Dios me está hablando a mí también. ¿Cuál es tu yunta?
¿Cuál es tu yunta? Escucha, puede ser tu más grande sueño. La yunta que tú puedes tener puede ser tu más grande sueño. Ahora Dios te va a pedir que lo sacrifiques en el altar. Y eso es inevitable. ¿Sabes por qué? Porque nuestros propios sueños muchas veces no son los sueños de Dios. Ahora, si tú empiezas a vivir en tus propios sueños, Dios no va a bendecir esos sueños porque son tuyos, no son los de Él. ¿Me está entendiendo? Pero cuando usted empieza a trabajar en los sueños de Dios, Él respalda esos sueños. Amén. Pregunta, ¿estás dispuesto al sacrificio? Todo hombre o mujer de Dios tuvo que dejar algo para cumplir su destino. Lo hermoso es que siempre ese algo era menor que lo que Dios le entregó finalmente. Miren qué bueno que es Dios. O sea, cuando Dios te pide algo, nunca es para joderte a ti. Nunca es para denigrarte a ti. Nunca es para ponerte ahí y dejarte pobre como una rata. No. Cuando Dios te pide algo, y ojo que usted tiene que tener un oído afinado para saber cuándo Dios te está pidiendo algo, porque puede ser que Dios no te lo está pidiendo, pero tú dices, ay, siento que me lo está pidiendo, y no es así. Entonces, ojo con eso. Amén. Pero cuando tú estás seguro de que Dios te está pidiendo algo y tú lo pones en el altar como un sacrificio, tú tienes que saber que lo que Dios te quiere entregar es aún más grande que ese sueño que tú tenías. Mi sueño era tener un laboratorio. Bueno, ya no lo voy a tener. Sorry, no lo voy a tener. Pero, ¿sabes? Le cuento algo, ya no me importa. Porque sé que lo que Dios me va a dar es más grande que un laboratorio. Es más grande que eso. O sea, es un empleo chiquitito que yo voy a dejar, pero Dios me va a dar un trabajo grande, bien remunerado. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Dios nos llama a algo, no nos llama a la precariedad. A lo mejor al principio puede que las cosas estén un poquito así, pero cuando tú ya le entras con todo a tu llamado, con todo a tu trabajo, con todo lo que Dios te llamó a hacer, Dios se encarga de bendecirte. Dios se encarga de prosperarte. Amén. Pero tú tienes que dar un paso de sacrificio. Todos digan sacrificio. Escuche, todo sacrificio tiene la capacidad en sí mismo de desatar poder. Todo sacrificio tiene la capacidad en sí mismo de desatar un poder sobrenatural de Dios. O sea, ¿por qué estamos ayunando y haciendo este sacrificio de ayuno? Porque queremos que Dios desate su poder sobrenatural y milagroso para este año en nosotros. Amén. Como iglesia, en tu vida, usted puso sus peticiones personales en su ayuno. Bueno, Dios las va a responder. ¿Pero por qué? Porque un sacrificio tiene una capacidad de desatar un poder sobrenatural que tú no tienes, que Dios tiene. Pero tú tienes que sacrificarte, amén. Hay un principio espiritual que quiero que usted lo anote. Dice lo siguiente, en la medida del sacrificio es la medida del poder. Mientras tú más sacrificas para Dios, más poder Dios te va a dar. ¿Sabe cuál fue el mayor sacrificio en la historia de la humanidad? El sacrificio de Jesús. ¿Sabe cuál fue el poder más grande que se desató? El poder de Cristo, ¿me está entendiendo? Entonces, en la medida del sacrificio, en la medida del poder. Cristo se sacrificó a sí mismo. ¿Para qué? ¿Para quedar ahí muerto? ¿Para que lo tengan ahí en la cruz de la Iglesia Católica ahí puesto? No. Él se sacrificó a sí mismo para resucitar y para venir luego como un rey de gloria. Amén. O sea, Cristo vino a este mundo, pobrecito, en un pesebre nació, pero cuando vuelva, dice la Escritura en el Apocalipsis, volverá sobre un caballo blanco, volverá como rey, volverá como un gobernante, amén. Entonces, tú primero te sacrificas, pero luego tú recibes los beneficios de ese sacrificio. En cuarto lugar, la última palabra, ¿cuál era? Servicio. Escucha, el llamado no se cumple antes de probar fidelidad a otros mediante el servicio y la sujeción. O sea, tú nunca vas a recibir tu llamado si tú no primero te sujetas y sirves a otros. Usted tiene que servir en la iglesia. Cuando Dios me llamó, yo estaba sirviendo. No estaba sentado haciendo nada. Yo estaba sirviendo a Dios. En algo pequeño, sí, pero Dios vio mi corazón, Dios vio mi fidelidad y me llamó. Eliseo sirvió a Elías varios años antes de asumir su propio llamado. Varios años. ¿O usted cree que Elías llamó a Eliseo y a los 2 días andaba haciendo milagros? No, él le estaba sirviendo. Él era su servidor. Escuche, pasó de jefe, de gerente general de una pyme,
a ser el empleado y a ser el siervo de otro. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios te quiere formar. Porque Dios quiere formar en ti un corazón de siervo. Amén. Un corazón de servicio. En el reino de Dios no hay líderes que están arriba. En el reino de Dios hay siervos que están abajo. ¿Por qué usted cree que Pablo decía yo soy el fundamento? Porque yo estoy debajo. ¿Dónde está el fundamento? Abajo. ¿Dónde está el fundamento? Está sosteniendo la estructura. El fundamento no se tiene que ver. Los que se tienen que ver son los que están arriba. Escuche, Dios no me llamó a mí para yo estar arriba y ser visto. Dios me llamó para yo estar debajo suyo, para sostenerlo a usted, para que usted vaya afuera y usted sea famoso. Amén. Para eso es que Dios llama a los verdaderos pastores. Los verdaderos pastores no quieren estar en la tapa de un libro. Los verdaderos pastores y siervos de Dios quieren estar debajo de la gente y levantar a su pueblo. Amén, para que ellos hagan el llamado, el propósito por el cual Dios los llamó. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. ¿Cuáles son las palabras que Dios le habló hoy? Número 1, trabajo. Número 2, llamado. Número 3, sacrificio. Y número 4, servicio. ¿Aprendió algo hoy? Amén. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Cierra sus ojitos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que comience a trabajar en nuestro interior. Y que Él comience a llamar a los llamados. Amén. Cierra sus ojos. Empiecen a ministrar a los músicos. Y vamos a pedirle al Señor que el cielo baje a la tierra. Que se haga su voluntad. Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, y en este día hemos recibido una enseñanza acerca de cómo podemos comenzar a entrar en nuestro llamado, en nuestro propósito, en nuestro destino, Señor. Padre, tú tenías hoy para nosotros una palabra de fundamento. Señor, el fundamento es tan importante. A veces pensamos que solamente es el fuego de Dios, solamente son las luces, son los torbellinos de Dios, pero hay veces en que tú te mueves en un silbo apacible para poner un fundamento, Señor, que nos va a sostener en nuestra vida ministerial, en nuestra vida, en nuestro llamado. Padre amado, y en este día, Señor, yo quiero rogarte, Señor, que esta palabra que se ha compartido en este día, Señor, sea un fundamento puesto firme en nuestros corazones. Señor, que podamos entender cada uno de los que estamos aquí, que tenemos un trabajo en tu obra. Tenemos un trabajo en tu obra, que no es un empleo, es algo eterno. Es algo que tiene una trascendencia eterna, un significado profundo. Padre, que es algo que va más allá de la temporalidad. Es algo que tiene que dejar huella en las generaciones. Padre, yo creo que cada uno de mis hijos que están en este lugar, tú los has llamado con un propósito eterno. Señor, y creo que cada uno de los que están en este día, en esta casa, son aquellos, Padre amado, que tú los has llamado para hacer un fundamento para lo que se viene en el futuro. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que así como Camino de Vida va a comenzar a crecer y a multiplicarse en gente, de esta gente que está aquí en esta mañana, tú vas a levantar líderes y siervos de Dios, gente de propósito y de llamado, gente de destino en Dios, gente que tiene algo dentro de su corazón que lo va a llevar a manifestar una gracia de Dios, un trabajo eterno en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como pastor de esta iglesia, Señor, y en este día 21 de ayuno, en que los cielos están abiertos sobre nosotros, yo empiezo a llamar los diseños de Dios. Yo empiezo a llamar los diseños y los llamados y los propósitos y los trabajos de Dios para cada hijo que está en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
No nos conformamos a la temporalidad de un empleo. No nos conformamos a la temporalidad de algo que está puesto para darnos solamente un salario terrenal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en esta mañana que los procesos se comienzan a formar, Señor, y que tus llamados se comienzan a alumbrar en la vida de cada hijo, de cada hija en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que en su mente y en su corazón han creído que no sirven para nada, se han sentido rechazados de esta sociedad, yo vengo para declarar, yo vengo para establecer tu palabra, Señor, que aquí hay un pueblo que va a marcar el destino de esta nación. Aquí hay un pueblo que va a marcar el destino de naciones. Aquí hay gente que va a marcar el destino de la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los llamados comienzan a fluir, los llamados comienzan a llegar, los llamados de Dios, los propósitos de Dios, los propósitos eternos de Dios, los jalamos a este lugar. Vamos, iglesia, si tú crees esta palabra, levanta tus manos y empieza a jalar el propósito y el diseño que Dios tiene para ti. Comienza a jalarlo desde la eternidad, desde la eternidad. Oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que llama, tú eres el que capacita, tú eres el que envía, tú traes los diseños ahora. Vamos, hijo, arrebata tu diseño, arrebata tu propósito, arrebátalo. Vamos, muévete y batalla por lo que Dios te ha llamado a cumplir y hacer en esta generación. Oh, hay un llamado tan grande sobre esta iglesia. Hay un propósito tan grande sobre esta iglesia. Y si tú, Dios, te has plantado en este lugar, afírmate de Dios. Dios te va a transformar en un líder, algo que nunca te imaginaste hacer. Oh, Dios me está hablando de Iván y de Yasna. Iván y Yasna, escúchenme. Por mucho tiempo ustedes han pensado que Dios los ha puesto o que nunca han tenido un llamado de Dios. Pero Dios me dice, hijo, hija de Dios, Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito para sus vidas grande. Ustedes no lo pueden dimensionar, todavía. Y no están todavía maduros para ese llamado. Pero el Señor me dice, Yasna, el Señor me dice, Iván, en este día, prepárense, sean fieles, por lo que Dios quiere hacer con ustedes. Va a sacudir familias completas, va a sacudir a jóvenes completos, porque Dios ha visto dentro de ustedes humildad. Y el Señor me dice, si ustedes son fieles en lo poco, yo los voy a poner sobre mucho. Oh, llamados, Padre, en este día número 21 de ayuno, yo desato de los cielos el llamado de Dios sobre mis hijos. Lo desato de los cielos a la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Caterín, prepárate. Caterín, me dice el Espíritu Santo, prepárate para lo que te viene.
Prepárate para lo que viene. Prepárate. Prepárate en oración. Prepárate en ayuno. Prepárate en búsqueda. El Señor dice: hija, he visto tu fidelidad. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré sobre mucho. Pero prepárate. Largo camino te resta, dice el Señor. Largo camino te resta. Porque has negado a ti misma. Has negado a ti misma y has muerto. En muchos aspectos de tu vida has muerto. Pero el Señor me dice que Él te levanta. Él te levanta. Él te levanta. Él te levanta. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Oh, vamos. Sigue jalando del cielo. El propósito de Dios. El propósito de Dios. La plenitud de Dios. La plenitud de Dios. La plenitud de Dios. El Señor me dice: Bernardo y Ángela, prepárense. 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 Viene una explosión de crecimiento a tu casa de paz. Lo que le has estado pidiendo al Señor, la sobrenatural del reino, viene a tu vida, viene a tu ministerio, viene a tu llamado, viene a tu propósito, por cuanto tú has sido fiel, has sido ejemplo de fidelidad. No te has exaltado con tu propio reino. Y dice el Señor que Él te levantará. Él te levantará. Sigue jalando del cielo. Sigue poniendo sacrificios sobre mi altar, dice el Señor. Sigue poniendo sacrificios sobre mi mesa, porque estoy a punto de desatar mi gloria sobre ti. Estoy a punto de desatar lo sobrenatural como nunca antes viste. Si tú pensaste que la palabra de ciencia, que la palabra de sabiduría era lo máximo, el Señor dice: algo nuevo y grande tengo para ti en este 2016. Algo nuevo y grande. Algo nuevo y grande. Algo nuevo y grande. Algo nuevo y grande. Oh, oh. Diseños del cielo. Diseños del cielo. Propósitos, llamados del cielo. Propósitos y llamados del cielo. Oh, oh, oh. Llamados, llamados, llamados del cielo. Propósitos del cielo. Propósitos del cielo. Propósitos del cielo. Propósitos, llamados de Dios. Llamados de Dios descienden ahora. Comienzan a descender en el nombre de Jesús. Padre, todos mis hijos, Padre, aquellos que están aquí atrás, llamados diseños y propósitos. Llamados diseños y propósitos de Dios. Llamados diseños y propósitos de Dios. Llamados diseños y propósitos de Dios ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Unción de rompimiento en las finanzas. Unción de prosperidad en los negocios. Unción de prosperidad en los negocios. Todo lo que emprendas, hijo, va a prosperar. Todo lo que emprendas va a prosperar. Llamados, llamados, llamados. Visiones. Visiones, propósitos de Dios. Propósitos de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo está tocando en ese día, en esta mañana. Oh, el Señor dice: Daniela, mi intercesora, Daniela, mi guerrera de oración, hija, prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que viene. El Señor dice: te he llamado a ser el arma secreta de esta iglesia. Te he llamado a ser un fundamento de oración, de intercesión, de ruego, de búsqueda, de ayuno. Porque mientras tú buscas, mientras tú ayunas, mientras tú te preparas, Daniela Uribe, en el cuarto, en tu soledad, para jalar los diseños de Dios, el Señor dice: te he llamado para ser una princesa guerrera. Te he llamado para ser una princesa guerrera. Te he llamado para ser una princesa guerrera. Pelea por mi pueblo. Pelea por mi pueblo. Levanta ayuno. Levanta sacrificio. Levanta búsqueda. Levanta adoración. Levanta exaltación. En la medida del sacrificio que tú hagas, será tu poder, dice el Señor. Oh, llamados, propósitos, destinos se desatan en la casa de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Oh,
Declaramos los sonidos del cielo en este lugar. Oh, los desatamos. Desatamos los sonidos del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos morir para que tú crezcas en nosotros. Que podamos morir para que tú crezcas en nosotros. Diseños de Dios. Diseños de Dios. Diseños. Ahora con tu adoración métete en la eternidad. Levanta adoración delante de Dios y métete en la eternidad. Hay un peso de gloria en este lugar, en ese día. Hay un peso de la gloria de Dios en este día. Vamos, métete en la eternidad. Métete en la eternidad. Métete en la eternidad y comienza a ver lo que Dios tiene para ti. Comienza a ver lo que Dios tiene para ti. Comienza a verlo, comienza a verlo. Empieza a visualizar los sueños de Dios, las visiones de Dios, los propósitos de Dios en tu vida. Oh Padre, diseños, 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 diseños de Dios, diseños de Dios, diseños, diseños de Dios, diseños, 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 diseños de Dios, diseño de Dios, diseños de Dios, diseño de Dios, diseño de Dios, unción del cielo, unción del cielo, unción del cielo, unción del cielo. Y rendereba que andaraba shotoreba papa sendereba. Y herrera que andaraba sea que andaraba shetereba. Yo nací, me dice el Señor. Te has visto a ti mismo pequeño. Te has visto a ti mismo pequeño, John de la Cruz. Pero el Señor me dice, por cuanto te has visto a ti mismo pequeño, yo te haré grande, dice el Señor. Yo te haré grande. He visto tu fidelidad y tu quebranto, dice el Señor. Yo te levantaré. Yo te levantaré. Yo te levantaré. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Yo soy tu Dios, dice el Señor, que te fortalezco. Fortalécete en la oración. Fortalécete en mi presencia. Porque el largo camino te resta, dice el Señor. Y aunque muchos te han visto en inferioridad y muchos te han visto desde arriba abajo, pero el Señor me dice, yo estoy con el humilde y con el que ha quebrantado su corazón delante de mí. Porque el Señor dice que hará de ti un predicador de su palabra. El Señor dice que hará de ti un predicador de su palabra. John, prepárate. John, prepárate. John, prepárate. Nora, prepárate. Nora, prepárate. Prepárense, hijos. Redoblen la oración. Redoblen la oración. Redoblen el ayuno. Redoblen la búsqueda de mi presencia. Porque los he llamado, dice el Señor, para predicar mi palabra, para anunciar el evangelio con poder y autoridad. Con poder y autoridad. Con poder y autoridad. Muchos se han preocupado de apuntarles y decirles cuáles son lo que ustedes no debieran hacer. Pero el Señor dice, yo miro lo que el hombre no está mirando. Yo miro lo que el hombre nunca ha puesto su corazón y su vista. Y yo sé, dice el Señor, cuánto me han buscado. Yo sé, dice el Señor, cuánto han muerto en mi presencia, buscándome. Buscándome, el Señor dice, yo los he visto cuando han estado los dos con su rostro en el suelo, empapando ese suelo con lágrimas y con lloro y con gemido. Pero el Señor dice, John y Nora de la Cruz,
Él los ha llamado, Él los ha llamado, Él los ha llamado, Él los ha llamado. Y cuando yo llamo, dice el Señor, no hay palabra de hombre que pueda pararse en mi contra para anular mi llamado, dice el Señor. Shato roba vaya sea. Shando roba sea canara sea. Si tú estás alineado con Dios, ahora pide lo que quieras, dice el Señor del cielo. Pide lo que quieras que yo te dé, para que mi gozo esté cumplido en ti. El Señor dice, estos 21 días de ayuno ha desatado sobre esta iglesia una unción de pedir. Escucha lo que me dice el Señor. Una unción de pedir. Una unción de pedir. El Señor me dice ahora, pide lo que quieras, hijo. Pide lo que quieras. Vamos, pídelo, pídelo, pídelo. Hay cielos abiertos sobre este lugar. Hay cielos abiertos. Cielos abiertos. Cielos. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Rompimiento ha llegado a esta casa. de tu corazón. Pídeme, pídeme.
el Señor le hablaba a la pastora y dice que hay muchos en este lugar que sienten un llamado especial a las artes. A las artes. No sé lo que puede hacer las artes. Puede ser la música, puede ser la danza, puede ser la pintura, pueden ser los tejidos, puede ser la cerámica. Un llamado a las artes. Y el Señor le decía a la pastora lo siguiente: que muchos no han podido ser felices ni cumplir su llamado en las artes por su baja autoestima. Y hoy vamos a quebrar eso. Vamos a quebrar eso. Y quiero que pasen aquí adelante, acá al altar, todos aquellos que sienten un llamado especial por las artes. Ahora, vamos, si tú fuiste llamado a tocar un instrumento, a tejer algo, a danzar, a cualquier cosa que esté relacionada con las artes, pase aquí adelante. Si fuiste llamada a las artes, y sabes que hay mucha gente acá que fue llamada a las artes, pero sus padres no lo vieron como algo rentable y sintieron el peso de eso. Tu papá y tu mamá te dijeron: con eso no vas a producir dinero. Pero sabes, en esta mañana, en ese día, vamos a quebrar eso. Y todos los llamados a las artes los vamos a llamar a florecer en Dios. Amén, los vamos a llamar a florecer en Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como él, como Jailab, hijo de Abisamá de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Ahilab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Benito, pasa al frente. Ustedes que están acá, levanten sus manos. Ven más acá adelante, hijo. Levanten sus manos. Escuchen, Dios les ha dado un don que los hombres no han valorado. Dios les ha dado un don que sus padres no valoraron. Dios les ha dado algo hermoso, precioso, que muchos no han tomado en cuenta. Pero el Señor dice que en ese día va a quebrar eso. Va a quebrar la baja autoestima que por décadas han tenido, porque otros no han valorado su arte, sus diseños, sus artesanías, sus tejidos, su danza, su trabajo en piedra, en engaste. Otros no han valorado. Pero el Señor dice: son dones que yo he dado a mi pueblo. Son dones que yo he dado a mi pueblo. Y hoy vamos a quebrar esa baja autoestima y las vamos a ungir en esta mañana. Escúcheme bien. Oh, Dios hace cosas tremendas. Las vamos a ungir porque la palabra de Dios dice de Bezaleel que él fue el primer hombre lleno del Espíritu de Dios en los diseños, en el diseño para proyectar figuras y artesanías. Y en ese día, en el nombre de Jesús, la vamos a ungir y vamos a declarar que se rompe toda baja autoestima, que se rompe todo espíritu de miseria, que se rompe todo aquello por lo que los hombres los han visto a ustedes como menores. Pero en ese día el Señor dice: hijas, princesas, doncellas, hijas mías,
Yo les he dado este don y a contar de ese día yo les digo, comiencen a trabajar estos dones, porque yo voy a desatar sobre ustedes una unción financiera cual nunca ustedes han conocido, para fructificar en los dones y en la hacerte, dice el Señor. Aceite. Socorro baba bashendere basaya shia. Socorro bashendere basaya shikia seya. Boshoko baba bashendere basaya shia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda baja autoestima, Señor amado, todo aquello, Señor, que truncó su infancia, todo aquello que ha truncado, Señor amado, los sueños, Señor, lo que ha detenido Satanás, Señor amado, yo lo destapo en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo destapo, Señor amado, eso que no las dejaba avanzar, Padre, en el nombre de Jesús. Cuántas veces ellas no se creyeron, Señor, lo que hacían, mas, Señor amado, esos diseños venían de ti. Esos diseños únicos venían de ti. Oh, Señor amado, yo declaro en el nombre de Jesús seguridad a su vida, seguridad a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, lo que ellas hagan, ni siquiera lo sacarán de revista, Señor amado, porque tú les enseñarás, tú las capacitarás, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú capacitarás a tus hijas con la unción de Bezaleel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor amado, si son las danzas, Señor, no serán mezcladas con las danzas del mundo. Si son las danzas, no serán mezcladas, dice el Señor, porque ustedes buscarán en el secreto, y de acuerdo a lo que ustedes busquen en la intimidad con el Señor les dará una danza distinta, una danza guerrera, una danza que comenzará a cambiar el corazón de muchas personas con su danza guerrera, me dice el Señor. Oh, Señor amado, las cerámicas, Padre, Señor amado, esos bosquejos que tú comienzas Señor, a entregar a tus hijas, Padre, unge las manos de Carola en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, su mente desde la mollera hasta la planta de los pies, diseños de reino, diseños del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Aún me dice el Señor, aquellas que cocinan, el Señor me dice, oh, recíbelo, Daniela. El Señor me dice que pondrá condimentos diferentes. El Señor me dice, pondrá sabores distintos. Recíbelo. Oh, Shokoro Baba Sendere Bashia. Extiende tus estacas. Extiende tus estacas. Hoy yo te ensancho en el nombre de Jesús. Yo te ensancho al norte, te ensancho al sur, te ensancho al este, te ensancho al oeste. Yo te ensancho en el nombre de Jesús. Oh, Shokotoro Basendere Bashia. Sokobaba Bashia. Padre, yo remuevo todo aquello que había estado estancado por la baja autoestima. Yo lo saco en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda región de cautiverio, de baja autoestima, yo te saco en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me dice el Señor, cambio fundamento en ti, en el nombre de Jesús. Cambio fundamentos débiles, cambio mentalidades mediocres. Oh, Shoko Mashiach, comienza a jalar los diseños del reino, comienza a jalar los diseños del reino. No escuches otra voz, me dice el Señor, que no sea la mía. No escuches otra voz, porque todo lo que te ha perturbado en la mente no proviene de mí. En el nombre de Jesús, yo cancelo toda obra del diablo, toda obra del diablo que no te hace avanzar. No escuches otra voz que no sea la mía. Oh, Soko Baba Shendere Basia. Han hablado de ti
Y tú has visto y has escuchado que no son palabras que edifican, mas en esta hora yo cancelo toda obra del diablo. Aún tus propios hermanos, aún tu propia familia no te ha apreciado, pero yo te diseñé. Y así como yo te creé hermosa, me dice el Señor, así serán los diseños que comenzarás a jalar. Oh, socorro, de vacía. Padre, yo sello esta palabra con la sangre de Cristo. En el poder de la resurrección, me dice el Señor, resucitan las artes en ti, en el nombre de Jesús. Y sueña aún más alto de tu mente, Andrea, me dice el Señor. Oh, Socobashia, porque no por nada te llamas Andrea. Me dice el Señor, eres bella, eres bella, eres bella. Y Él levanta tu autoestima en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Socobashende de Bababashi de Estellasoa. Reciba, reciba, reciba esos diseños del cielo. Oh, soco baba bashetere baba basetere bashia. Siga hablando en lengua si usted está ahí y no pasó. Siga hablando en lengua. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. Vámonos, sea expectante, adora al Señor. Bernardo y Ángela, acá adelante. Sigan ministrando ustedes. ¿Dónde está Ángela? La iglesia está orando, no está distraída. La iglesia está orando.
El Señor dice, en esta mañana he hablado de Eliseo, pero la unción que derramaré sobre ustedes como matrimonio es la unción de Elías. Es la unción de Elías. He puesto profecía dentro de sus espíritus. Palabras sobrenaturales han declarado para levantar una generación de niños y de jóvenes que van a sacudir esta nación para Jesucristo. El Señor dice, en este día, Bernardo y Ángela Cabezas, yo reafirmo su llamado con los niños y jóvenes. Enfóquense en los niños y en los jóvenes. Enfóquense en los niños y en los jóvenes, porque los he llamado para levantar las generaciones que vienen, dice el Señor. Los he llamado para edificar los Eliseos. Los Eliseos que van a ser consejeros de reyes y de gobernadores. Ustedes los van a formar. Ustedes los van a levantar. Porque los Eliseos de este tiempo serán edificados sobre las rodillas y la falda de los Elías que yo estoy levantando. Y ustedes son los Elías de Dios. Ustedes son los Elías de Dios. Ustedes son los Elías de Dios. Padre, yo declaro que una unción nueva y fresca viene sobre ellos en el área de la educación. Padre, porque han entregado mucho en este año a otros y han ministrado a otros. Por lo tanto, su unción la han usado. Y el Señor me dice, por cuanto ustedes han usado esta unción para mi pueblo, yo derramo una mayor medida de unción sobre ustedes. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para ustedes, dice el Señor. Solo créanme a mí. Solo créanme a mí. Solo créanme a mí. Solo créanme a mí. Yo demando aún mayor sacrificio, dice el Señor. Pero esta vez ese sacrificio irá acompañado de una mayor abundancia. Y el Señor me dice, no teman por sus hijos. Han temido por sus hijos, pero el Señor me dice, sus hijos están en el hueco de mi mano. Sus hijos serán mis siervos, dice el Señor. No teman, no teman, no teman. Por cuanto sembraron su primer hijo, yo les doy 2 hijos que han sido los que tienen ahora, que van a arrebatar de una manera que ustedes no alcanzarán, pero ellos sí lo alcanzarán, me dice el Señor. Por lo tanto, formen en sus hijos el hombre y la mujer de Dios. El hombre y la mujer de Dios, que yo haré de ellos parte y liderarán una generación de jóvenes que no van a comprometer el evangelio, que no van a comprometer su casa, que no van a comprometer sus convicciones. Levanten esa generación para mí.
Levante sus manos al Rey. Para abrazarme, me envuelves en tu amor. Patricio, Nelly, traigan la cena. Vamos a cenar con el Señor. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas. Dios está en este lugar. Para abrazarme, Dios está en este lugar. me envuelves en tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas. Para abrazarme, me envuelves en tu amor. Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, levanta tus manos a Él. Padre, entregamos este ayuno delante de ti, Señor, y declaramos victoria sobre toda adversidad. Padre, cadenas se han roto en este ayuno, Señor, y tu presencia ha sido más que manifiesta en este lugar. Señor, entregamos este ayuno en victoria. 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 Victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de Jesús. Y declaramos que este ayuno nos lleva a otro nivel de gloria, a otro nivel de unción, a otro nivel de presencia, a otro nivel de palabra, a otro nivel de manifestación de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, introducimos este pan y este vino a tu reino para declarar que tú eres verdadera comida, alimento y verdadera bebida. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya.